Muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber respondido al llamado del Señor. Una noche más que tenemos la oportunidad de estar aquí reunidos. Vamos a compartir esta reflexión que se llama los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Pero vamos a verlo un poquito diferente. Vamos a hacer una oración inicial para empezar esta reflexión esta noche. Que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a regalar una flor a nuestra Madre Santísima para que en esta noche nos acompañe y que en esta noche todo lo que aquí se diga sea para la gloria de Dios, guiado por el Espíritu Santo de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, muy buenas noches. Hoy vamos a ver sobre los sacramentos. Vamos a iniciar reflexionando su definición. ¿Qué entendemos como sacramento? Según el Catecismo de la Iglesia, en el 1131 dice que los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo, confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Hoy en día estamos viviendo una época en la que tristemente se le da muy poca importancia a los sacramentos. Muchas personas hoy viven pensando que los sacramentos son algo que la iglesia se inventó o algo que la iglesia hizo para tener a la gente ahí reunida. Y muchas personas, para donde quiera que vayas, y posiblemente tú fuiste o eres alguna persona de ellas, buscan los sacramentos solo como un fin tradicional, que vas a bautizar a tu hijo porque así lo hacen todo el mundo, o para que tengas tu fiesta, para que tengas tu compadre o para que tengas tu comadre, o lo tradicional que las personas ven que sus hijos hagan los sacramentos porque saben que lo tienen que hacer, pero hacen la primera comunión y no los vuelves a ver por la iglesia hasta que ya cumplen sus 15 años o hasta que se van a casar. Lo que significa que solo hicieron los sacramentos por tradición. Hoy en día estamos viendo una época en la que el católico por tradición, déjame decirte que no es católico. Católico por tradición ya no puede existir en estos tiempos. Tenemos que nosotros conocer qué son los sacramentos, la importancia que tiene para nuestra vida y sobre todo lo importante que es que nosotros podamos vivir viviendo una vida con los sacramentos como parte de nuestra vida. Dice que los sacramentos son signos eficaces de la gracia. ¿Qué es un signo? Si nosotros nos fijamos en los signos que conocemos, por ejemplo, cuando vamos en un auto y vemos un semáforo, el semáforo tiene ciertos signos que nos dan señalamientos y nos dicen algo. Es una forma de comunicarnos algo. Pero estos son signos que dice que son eficaces. ¿Qué significa eso? Que producen la gracia. Y todos han sido instituidos por Cristo Jesús. Cada uno de los sacramentos que lo conocemos, que son 7,
Cristo Jesús en algún momento de su vida, Él lo instituyó. Y de la vida de Cristo es que están basados y han sido puestos y se le dio forma para que hoy en día nosotros tengamos acceso. Y están confiados a la iglesia, por los cuales nos dispensa la vida divina. Dice, para poder nosotros reconocer que es un sacramento, tenemos que entender estos elementos o comprenderlo. Dice que un sacramento tiene que es una cosa sensible. Es algo que nosotros podemos verlo o palparlo. Por ejemplo, en el caso del bautismo, uno de los signos sensibles es el agua. Es un signo sensible porque nosotros podemos verlo con nuestros sentidos. En el caso, por ejemplo, de la Eucaristía, es pan. Y nosotros podemos verlo con nuestros sentidos. Podemos palparlo, podemos tocarlo. Es signo de otra realidad. Es decir, que aunque nosotros veamos que es, por ejemplo, el agua o es el pan, significa otra realidad y es instituido por Jesucristo. Todos los sacramentos nos dan la eficacia sobrenatural. Al hablar de la eficacia sobrenatural, estamos hablando de que Dios nos comunica su vida divina a nosotros. Por los sacramentos nosotros recibimos, participamos en la vida de Dios y Dios se nos comunica a nosotros. Lo recibimos mediante su Espíritu Santo. Y son de la iglesia. En el catecismo del número 1118 nos dice que los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo en la iglesia y para la iglesia. Y si recuerdan, nosotros en la reflexión de la semana pasada vimos que el cuerpo de Cristo era la iglesia. Es decir, instituido para nosotros de forma especial, para que nosotros podamos nosotros tener ese acercamiento a Dios a través de los sacramentos. Si nosotros analizamos ¿qué otra cosa es sensible? En el caso del aceite, por ejemplo, en el sacramento de la unción de los enfermos, es algo que nosotros igual podemos palpar y tocar. En cada momento en que Cristo vivió entre nosotros, Él en su vida humana, como tú y como yo, Él fue haciendo diferentes obras. Si tú te recuerdas, Él hacía diferentes obras de sanaciones, la gente se acercaba, lo tocaba para ser sanado, se le acercaba, le pedía que fuera sanado, curó infinidad de leprosos, curó infinidad de personas que estaban ciegas, personas que no estaban paralíticas, pero nosotros debemos de ver más cómo lo hacía Jesús, cómo Jesús actuaba cuando Él estaba entre nosotros aquí en la tierra, cómo lo hacía. Y en la Sagrada Escritura nosotros encontramos estos 3 pasajes, porque Jesús usaba elementos materiales, gestos y palabras específicas cuando sanaba. Si nosotros observamos en el primer pasaje, Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4, encontramos lo siguiente. En este pasaje vemos cómo Jesús cura a un leproso. Vamos a leerlo, dice así. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Y al momento quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacerles una declaración. En este pasaje nosotros observamos cómo el
la persona esa que estaba con esa enfermedad tan terrible, una enfermedad de la piel, que las personas olían de una forma muy, muy, muy fuerte, era porque la piel se le podría encima. Esta persona se acerca con temor porque las personas que sufrían de esta enfermedad, de la lepra, eran rechazados por la sociedad completamente y eran excluidos. Muchos estaban inclusive fuera de las ciudades. Entonces él se acerca temeroso, buscando la misericordia de Dios, buscando el amor de Dios. Y le dice en las palabras, en el versículo anterior dice, le pregunta, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes sanarme. Entonces aquí vemos cómo se acerca con un corazón noble, buscando que Jesús lo sanara. Entonces Jesús se conmueve su corazón y le dice, extiende la mano, lo toca y dice, quiero, queda limpio. Y en este signo de cómo Jesús hizo el milagro fue tocándolo. Quiso él tener un contacto físico, quiso palparlo, devolviéndole su dignidad de persona. Entonces él lo tocó, porque Jesús puede sanar al ser Dios sin necesidad de tocar a las personas, pero él tocaba a las personas, porque quería de esa manera tener un acercamiento más humano. Y entonces él, al quedar limpio, inmediatamente Jesús lo mira y le dice que no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote. Inmediatamente después lo manda con los sacerdotes que en ese tiempo eran de la religión judía, para que él se presentara, y entonces al ofrecer su ofrenda, él volvía a integrarse a la sociedad como una persona ya reconocida, activa. Es decir, Jesús le devolvió la dignidad. Y aquí podemos ver nosotros una imagen de lo que son los sacramentos. Porque Jesús, él quiso dejarnos signos sensibles que nosotros podamos ver y podamos tocar y podamos sentir, para que de esa manera él pueda también tener ese acercamiento con nosotros. Y inmediatamente dice la palabra de Dios que lo dirige hacia el sacerdote. Y hoy en día muchas personas no tienen pero nada de respeto hacia los sacerdotes. Y Cristo, cuando sana a alguien, lo dirigía hacia el sacerdote para que se presentaran. Esto es exactamente lo que sucede hoy. Nosotros recibimos los sacramentos por medio de los sacerdotes. Jesús nos envía con ellos. Porque Jesús instituyó también a los sacerdotes, que más adelante lo vamos a ver. Pero Él los manda junto a los sacerdotes a presentarse. Y aquí vemos nosotros cómo debe ser nuestra actitud como laicos al referirnos hacia a los sacramentos, que así como el leproso se acercó buscando en Jesús recibir una gracia, un beneficio, una sanación, así nosotros debemos de acercarnos con esa actitud de recogimiento a los sacerdotes para pedir de Jesús la gracia del sacramento hacia nosotros. Por eso les digo que hoy en día se ha perdido todo eso. Las personas se acercan pidiendo como que algo que va a ser parte de un trámite o un requisito para que ya esté, porque a veces las señoras lo presionan para que ya bautiza al niño, y las personas solo lo hacen porque la gente lo está presionando, no porque tengan verdadera convicción de hacerlo o porque entiendan toda la importancia que es bautizarse. Así como Jesús tocó, así en los sacramentos, Él mismo Jesús es que nos va tocando a nosotros. Y en este otro pasaje, en Juan capítulo 9, versículos 6 al 7, vemos también cómo Jesús sana a una persona de sus ojos. Y le dice así: dicho esto, hizo un poco de lodo con tierra y saliva, y untó con él los ojos del ciego. Y le dijo: vete y lávate en la piscina del Siloé, que quiere decir enviado. El ciego fue, se lavó, y cuando volvió veía claramente. ¿Cómo está actuando Jesús? Yo me pregunto, ¿será que Jesús no podía haberlo
como sanó a otras personas, simplemente los tocaba con sus manos, sus ojos. ¿Por qué él quiso hacerlo de esta manera? ¿Por qué quiso él usar lodo, hacer lodo con su saliva y untársela en sus ojos y decirle que fuera que se lavara en agua? Porque él nos estaba dando una enseñanza a ti y a mí para que nosotros nos preparáramos para vivir la vida de los sacramentos a través de la obediencia, a través de hacer lo que los sacerdotes nos piden para prepararnos. Pero vemos cómo Jesús está actuando. Él está usando elementos físicos, elementos de la naturaleza. Usa su propia saliva y se lo unta en sus ojos. Y otro elemento que usa es el agua de la piscina de Siloé. Entonces, la persona se baña y se renueva y queda limpio, y entonces empieza nuevamente a ver. Pero si nosotros vemos en esta sanación, lo lava de sus ojos. Eso es lo que nosotros igual recibimos en los sacramentos. Recibimos una sanación espiritual que nos permite ver más allá. Cuando nosotros podemos ver más allá del signo sacramental, vamos a poder entender la riqueza de que son cada uno de los sacramentos. Porque en cada uno de ellos es el mismo Cristo que va haciendo, actuando. En este otro pasaje, como estaba en Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23, Jesús le volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo también. Esto sucede después de que Jesús resucitó y se presenta ya con su cuerpo resucitado. Y dicho esto, dice, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Acá vemos otro signo importante de cómo Jesús usa un elemento que es el aire. El aire que es producido por sus labios al soplar. Usa ese elemento del aire, que es un elemento físico, para infundirnos el Espíritu Santo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. En este gesto Jesús les da un mandamiento a los apóstoles. Les dice: a quienes le descarguen sus pecados les serán liberados, a quienes se los retengan les serán retenidos. Aquí nosotros vemos cómo Él va instituyendo el sacramento de la penitencia a través de un signo. Es importante que nosotros reconozcamos esos momentos en los que Él usa los signos, porque así es como están instituidos cada uno de los sacramentos. A través del bautizo, usando el signo del agua; a través de la Sagrada Eucaristía, el signo del pan; a través de la confirmación, usando el signo de la imposición de manos, tocando, como hacen los sacerdotes que tocan, hacen la imposición de mano y entonces reciben el Espíritu Santo. De la misma manera, la unción de los enfermos a través del aceite, o a través de sus palabras, como en este caso que Él a través de sus palabras les dijo: a quienes descarguen sus pecados les serán liberados, a quienes se los retengan les serán retenidos, a través también de palabras. ¿Qué podemos entender nosotros como sacramento? El sacramento es un símbolo, pero de otro orden. No un símbolo como de un señalamiento de tránsito que te dice algo, pero solo habla. No. Al ser desde otro orden, porque es hecho por el mismo Cristo. Y tiene la fuerza de contener realmente lo que significa. El sacramento tiene la fuerza de contener realmente lo que significa. Vamos a entender esto. Y vamos a poner como ejemplo el signo del bautismo. El elemento del agua. El elemento del agua, nosotros, ¿para qué la usamos? En la naturaleza. Lo usamos para bañarnos,
para lavar los trastes, para lavar para lavar en general, para purificar, para tomar. El agua como tal, tiene un elemento, es por naturaleza, purifica, limpia, renueva. Yo te pregunto, ¿qué te pasaría a ti si no te bañaras durante una semana? ¿Te imaginas cómo aguantarías estar una semana sin bañarte? A veces, si solo a veces un día que no nos bañamos estamos que ya no aguantamos la picazón, una semana sin bañarse sería algo terrible, porque el agua, nuestro cuerpo necesita el agua para estar renovándose y estar limpiándose completamente. Ese elemento del agua nos dice por sí solo algo. Entonces estamos hablando de que eso que produce en la naturaleza, lo produce el sacramento, pero en el alma. Así como el agua es necesaria para renovarnos, para renovar las cosas, para limpiarlo, para sanar, así también el sacramento produce eso en nuestra alma completamente. Así de la misma manera el pan, que nosotros lo comemos, nos alimentamos, eso produce en el alma, hace el alimento del alma. De esa manera es como dice que los sacramentos tienen la fuerza de contener lo que significa. Dios quiso de esta manera hacernos llegar algo que la gente que conocemos como la gracia. De esta manera el Señor quiso que la gracia se renueve en nosotros. Pero ¿qué es la gracia? Dice que la gracia, los sacramentos confieren la gracia santificante, que nos van santificando. La gracia son los auxilios sobrenaturales que hacen posible al hombre conseguir el fin sobrenatural al que Dios lo ha destinado. Son los auxilios sobrenaturales que hacen posible al hombre conseguir el fin sobrenatural al que Dios lo ha destinado. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Te has preguntado cuál es tu fin sobrenatural para el que Dios te ha destinado? ¿Alguna vez te has preguntado, Señor, yo nací por tu gracia y por tu bendición? ¿Para qué me creaste? ¿Para qué nací? ¿Para qué vine al mundo? ¿Cuál es mi fin sobrenatural? Y de ahí debemos de partir. Porque si nosotros no lo entendemos o no sabemos cuál es el fin sobrenatural que yo de forma personal, el Señor me ha puesto en mi vida, pues entonces no entendemos para qué queremos los sacramentos. Porque andamos, oye, todo el mundo, todas las personas a donde te voltees, andan, como se le dice, como ovejas sin pastor, sin rumbo fijo, a donde los lleve el viento. Y por eso encontramos cosas como las que la gente se apegan a personas. Hoy vemos los famosos youtubers, los famosos gente que tienen miles y miles y miles de seguidores. Y la gente está ahí. ¿Por qué? Porque están buscando tener un encuentro, sentirse identificados con alguien, una falta de identidad. Y luego muchas veces las personas que no tienen valores, eso se lo transfieren a través de estos medios de comunicación. Porque no hay un fin, no hay una identidad propia. Si nosotros conociéramos nuestra identidad propia, tener claro de que nosotros no somos ciudadanos de este mundo, nosotros nacimos para ser ciudadanos del cielo, un fin sobrenatural mayor. Tener la certeza de que nosotros vinimos a este mundo para prepararnos para un fin sobrenatural mayor. Nosotros venimos a este mundo para vivir la vida junto a Jesús en el cielo, en una realidad que aún es incomprendible, pero por fe la podemos nosotros creer y saber que fuimos llamados a eso. De esta manera, si nosotros queremos vivir esa vida superior, mayor, sobrenatural, que es
esa vida con Jesús en el cielo. Entonces necesitamos recibir la gracia de Dios, porque es la ayuda que Jesús nos da para alcanzar o hacer posible la vida sobrenatural en Dios. Nuestro destino no es de este mundo. Jesús mismo lo decía: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, decía. Y lo dijo en un momento que él estaba siendo azotado, estaba siendo humillado. Mi reino no es de este mundo. Nosotros somos llamados a participar del reino de Dios, pero el reino de Dios lo podemos empezar a vivir acá, pero el fin último no es aquí, es el cielo. Y a eso es lo que estamos llamados nosotros, a tener los medios. Por eso Cristo quiso darnos las ayudas sobrenaturales para alcanzar eso. A eso se le llama la gracia. La gracia es todo don sobrenatural que Dios da al hombre por gratuidad, benevolencia. Es decir, que Dios los ayuda, pero Él lo da de forma gratuita, sin que nosotros se lo pidamos o que seamos nosotros merecedores. Cristo lo mereció por nosotros y Él no nos alcanzó para poder alcanzar su fin sobrenatural. Y esta gracia puede ser actual y habitual. Y estos dos nombres es importante que nosotros los conozcamos para saber en qué momento recibimos una gracia habitual o una gracia actual. La gracia actual es una gracia que se infunde en un momento específico para un fin temporal. Y una gracia habitual, la gracia habitual es la que nosotros mantenemos de forma ordinaria, constantemente. Se va haciendo un hábito en nosotros y se va arraigando. Por eso es que escuchamos nosotros decimos debemos estar en gracia. Cuando decimos debemos estar en gracia, nos referimos a la gracia habitual. Estar siempre cerca de Dios. La gracia actual son ayudas sobrenaturales que Dios da para ciertos objetivos específicos. Por ejemplo, los santos, en los mártires, nosotros podemos ver cómo la gracia actual es la que les ayudó a soportar el martirio, a que los llevó a hacer cosas extraordinarias en momentos específicos. Es una gracia que se da para lo específico. Pero también la gracia actual nosotros la podemos ver de ordinario. Cada uno la ha experimentado cuando recibimos esa ayuda para superar algo en la vida. Como por ejemplo cuando fue nuestro primer encuentro con Dios, cuando tú estabas completamente alejado de Dios. Y entonces decidiste voltear tu mirada a Dios y empezar a seguirlo, es porque hubo una gracia actual muy fuerte que te dio la conversión. A eso se le llama la conversión, porque es una gracia actual fuerte que nos hizo, a través de nuestro entendimiento, volver la mirada a Dios. Y la gracia habitual es cuando ya de ordinario estamos viviendo a través de los 10 mandamientos, estamos nosotros viviendo una vida en presencia de Dios. Y es algo que se nos va haciendo hábito. Yo te puedo decir que una de las cosas habituales, por ejemplo, es que yo no puedo estar los domingos sin ir a misa. Y yo imagino que tú tampoco. Pero entonces llega un momento que se te hace algo necesario, cuando antes no le daban absoluta importancia. Entonces eso se va haciendo esa es una gracia habitual que recibimos de Dios, que ya es parte de nosotros, se va integrando en nuestras vidas. Y sobre eso vamos recibiendo las bendiciones de Dios. La gracia santificante dice que se recibe inicialmente en el bautismo. Por eso es necesario nosotros bautizarnos desde muy pequeños, porque recibimos la gracia antes del bautismo. No tenemos ningún tipo de presencia de Dios en nosotros, ningún tipo de gracia, ningún tipo de ayuda. Inicialmente se recibe cuando nos bautizamos desde pequeño, y esta gracia santificante, que es la gracia habitual, la podemos aumentar por la recepción de los sacramentos. Es decir, que no es algo que nosotros la recibamos una vez y ya. No, es algo que se recibe y que se debe de ir manteniendo
y fortaleciendo y acrecentar en nosotros la vida de la presencia de Dios en nosotros, que es la gracia. Todas las fortalezas espirituales se debe ir creciendo. Por eso nosotros, cuando la iglesia proclama un santo le dice que es venerable, es porque esa persona ha alcanzado una gracia santificante muy fuerte, de tal manera que ha disminuido su persona y vive ahora Cristo en él, como decía San Pablo. Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Por eso entonces la gracia santificante es que Cristo vaya viviendo en nosotros de una manera más plena, hasta que sea Él que habita en nosotros en vez de nosotros, sin perder nosotros nuestra propia identidad. Nos vamos conformando a la persona de Cristo, si nos convertimos en otro Cristo sobre la tierra. Por eso, desde el inicio, muchas veces las personas llevan a llevar a sus hijos a bautizar. Hoy se está poniendo de moda que quieren llevar a bautizar hasta que ya tengan 18 años, que él elija. Pero, ¿qué daño tan tremendo le hacen a sus hijos? Porque todos esos 18 años faltos de la gracia, completamente alejados de Dios, sin tener la unión con Dios en sus vidas. Por eso la iglesia recomienda que se le bautice desde muy pequeño, a unos días apenas de haber nacido, se les debe de bautizar. La gracia santificante aumenta al recibir nosotros los sacramentos. Cada uno de los sacramentos nos da cierto tipo de gracia y nos va aumentando de diferente manera en nuestras vidas. También aumenta a través de la oración. Nosotros que estamos en este apostolado de oración y estamos en una constante oración, si tú eres de los que están participando cada semana, todos los días en el rosario, la mayor parte que puedas, pues nuestra gracia santificante se está fortaleciendo, se está acrecentando en nosotros. También se incrementa por las buenas obras que hagamos. A través de las obras de misericordia, Dios derrama su gracia santificante en nosotros y se va aumentando. La gracia santificante es la que determina la salvación. ¿Qué significa esto? Que si tú el día que mueras tienes esta gracia santificante, vas a ir al cielo. Tenemos la deseo de ir con Dios. Pero si el día que nosotros moramos no tenemos la gracia, es indudablemente condenación eterna. Por eso es determinante para la salvación. Y por eso es importante que esté habitual, que esté constante en nosotros de un hábito, porque tampoco sabemos qué día nosotros nos va a llamar el Señor. Nadie sabe ni el día ni la hora. Y si alguien lo sabe por una gracia especial de que Dios se lo revela, es una bendición única. Saber qué día vas a fallecer es una bendición única porque Dios te está dando la oportunidad de adquirir esa gracia que te falta para prepararte para esos últimos momentos. La gracia santificante se pierde por cualquier pecado mortal. Y los pecados mortales, los que lo vamos a ir viendo más adelante, igual a través de la otra reflexión de la moral de la iglesia. Los pecados mortales son aquellos que se hacen con plena y total conciencia y son de materia grave, son conciencia. Cuando nosotros caemos en un pecado mortal, morimos a la vida de gracia. Completamente muere la presencia de Dios en nosotros. Y entonces nos empezamos a secar y empezamos a quedarnos personas amargas, personas alejadas de Dios, personas que ya no tenemos empezamos a perder la capacidad de demostrar amor. Entonces por eso nosotros vemos tantas. Tú te preguntas por qué está el mundo como está hoy. Porque hay un hedor, como nosotros escuchábamos en las reflexiones de la jornada nocturna de reparación. Si dice el Señor que si nosotros hoy tuviéramos el olor, pudiéramos oler el olor espiritual, oleríamos un hedor asqueroso. Porque hay mucha gente muerta espiritualmente que se está pudriendo, su alma se está pudriendo. Se está pudriendo porque no tienen la gracia. Alma que se están pudriendo. Y esto suena terrible porque esto nos puede pasar a nosotros si no nos preparamos, si no vivimos por eso es tan necesario los sacramentos para que nuestra alma se fortalezca. La
gracia santificante se recupera por el sacramento de la penitencia o por una contrición perfecta o por la perfecta contrición. ¿Qué es la perfecta contrición? Es un arrepentimiento de corazón que te duele el haber lastimado al Señor. Y es un arrepentimiento en tu corazón en el que tú puedes pedir perdón al Señor, a Dios, por haberlo ofendido. Con la intención de que quieres recibir el sacramento de la penitencia, que si en ese momento no puedes, pero tú le pides perdón, entonces ya recuperas lo que es tu gracia, pero tienes que disponerte para recibir el sacramento. Es como ahora esto se había hecho un poco común, porque a través de la pandemia, como estamos viviendo, se nos pide que hagamos no podemos ir a acercar al sacramento de la confesión, no lo podemos acercar, pero podemos hacer la contrición perfecta, pedirle perdón al Señor de corazón. Y si nosotros llegase a morir antes de recibir el sacramento de la penitencia, nosotros estamos justificados ante Dios porque Él recibimos la contrición perfecta y no pudimos recibir el sacramento. Pero si tú, al poder ya recibir el sacramento por miedo, por otra situación, por algo personal, no lo quieres recibir, entonces esa contrición perfecta se queda nulificada, porque es con la promesa de que te vas a acercar al sacramento. Hay un señor que estaba, un sacerdote ya grande, que él, no recuerdo su nombre, pero estaba comentando que a la hora de la muerte tú puedes recibir la contrición perfecta con 3 palabras. Decir: Jesús, perdóname. Jesús, perdóname. Y si le dices también: Jesús, en ti confío, la promesa de Jesús, en ti confío, es muy grande. Dios escucha a todas las personas cuando en ese momento nosotros volvemos a Él. Imagínate que estás en un momento que es un accidente, vas a chocar, no te va a dar tiempo de hacer un acto de contrición, pero puedes en ese momento decirle: Jesús, perdóname. Jesús, en ese momento puedes tú tener la gracia de esa contrición perfecta por amor a Él. También la gracia puede ser que tú sientas el deseo de esa contrición por haber sentido temor a la condenación. También es válido. Si es por una o por otra, si es por amor al Señor o por temor a la condenación, pero eso te hace arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón al Señor y buscar un cambio de vida, entonces también es válido la contrición. Nosotros podemos ver en qué momento los efectos de la gracia, por qué es importante la gracia, qué significa estar en gracia en este pasaje. En el pasaje en que Jesús es bautizado, nosotros podemos ver ahí la gracia en las palabras escrituras. Dice: una vez bautizado, en Mateo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esto es lo que significa estar en gracia santificante. Significa que nosotros, el cielo está abierto para nosotros, la puerta está abierta para nosotros. Significa que el Espíritu de Dios lo recibimos, desciende en nosotros, nosotros nos hacemos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede morar y vivir en nosotros. Y significa que también somos hijos, reconocidos hijos del Padre, y no solo ser hijos, sino hijos amados de Dios. Estar en gracia de Dios es algo hermoso, porque significa que nosotros estamos siendo amados por Dios, somos hijos amados, nos podemos sentir esa presencia de Dios. Si no estamos en pecado mortal, no significa que Dios no nos ame, pero significa que nosotros podemos experimentar ese amor de Dios en nosotros.
a través de la gracia santificante, la puerta de los cielos está abierta para nosotros. Depende de nosotros si queremos cruzar esa puerta. Es como por ejemplo, tú llegas a la iglesia, a la misa, la puerta es abierta, pero si antes de entrar tú no decides no entrar, te das la media vuelta y te quitas, entonces, pero es tu decisión. Eso es lo que sucede cuando dice que las puertas se abrieron, los cielos están abiertos. Que tú puedes buscar, tú puedes entrar ahí, eres libre. Para eso el Señor nos está dejando. La gracia actual, que es las ayudas que nos da el Señor, es un don sobrenatural que nos ayuda a iluminar el entendimiento para, como la vez que nosotros nos tuvimos nuestro encuentro con el Señor, reconocimos a Dios por primera vez y nos dimos cuenta que estábamos alejados de Él y queremos regresar y empezamos una nueva vida. Entonces eso es una conversión. Recibimos un entendimiento sobrenatural que nos hizo comprender que Dios nos ama, nos hizo comprender que Dios es amor, que Dios está vivo. Esa es la gracia actual, que mueve o conforta la voluntad, nos ayuda a nosotros a disponernos. ¿Por qué es sobre la voluntad del entendimiento? Porque la gracia actual es muy necesaria, porque a través de la gracia actual nosotros entramos en un combate espiritual diario. Cada vez que hay tentaciones, cada vez que hay pruebas en que nosotros podemos caer en un pecado mortal, es la gracia actual la que nos va capacitando para superarlo y cada día perseverar y no caer en tentación. Para que el hombre sea capaz de realizar una acción sobrenatural. Para que el hombre sea capaz de realizar una acción sobrenatural se necesita la gracia actual. Y es de modo transitorio. Como ejemplo yo les ponía el caso de los mártires. Pero no solo los mártires. Por ejemplo, el hecho que yo esté en este momento compartiendo esto a ustedes es porque la gracia actual de Dios me capacita para poder estar aquí. A mí yo soy una persona que me da mucho nervios. Tal vez no sé si usted no lo note, pero a veces hasta ni puedo comer bien por saber que voy a dar una reflexión. Y cuando me ha tocado estar, por ejemplo, en retiros, y me ha tocado dar retiros de conversión o de sanación, pues si se sufre unos nervios muy fuertes. Pero es gracias a la gracia actual que Dios te capacita el entendimiento para poder hacer eso. Para que el hombre sea capaz de hacer la acción sobrenatural. De modo transitorio. Porque al terminarse la gracia actual, ¿qué hace tu gracia habitual? Dice que la gracia actual es extremadamente necesaria. Ambas gracias son muy necesarias en nuestras vidas. Porque en este pasaje nosotros podemos entender por qué es importante. Porque dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Ese permanecer en mí hace referencia a la gracia santificante, la gracia habitual, estar permaneciendo. Y la última parte cuando dice, sin mí no pueden hacer nada, significa que sin Jesús no podemos nosotros tener ninguna acción sobrenatural. Si tú eres de los que se levantan todas las mañanas a hacer el rosario y tienes esa fortaleza para hacerlo, es porque Dios te da esa gracia para poder levantarte cada mañana a hacer el rosario. Y si no lo has hecho, no puedes pedirle tú al Señor esa gracia para que Él te la dé. Te dé la fortaleza de hacerte levantar. Muchas personas no les gusta, aunque no es tan tarde, a las 7 de la mañana levantarse, a muchas personas no les gusta levantar tan temprano. O les cuesta mucho. Hay quienes se levantan, por ejemplo, en la madrugada a hacer oración de reparación.
Y es porque esa oración de reparación Dios les ha dado la gracia necesaria para poder hacerlo. Y están en Cristo. Si nosotros permanecemos en Jesús, que es la vida verdadera, es estar unidos a Él, a su cuerpo. Entonces podemos dar frutos abundantes, podemos nosotros hacer cosas extraordinarias. Ustedes vieron el cuerpo incorrupto de este muchacho, Carlos, Carlos Acutis, perdón. Carlos Acutis, ustedes que vieron el cuerpo incorrupto de este muchacho, está impresionante su cuerpo. Si no lo han visto, yo les recomiendo que lo busquen, Carlos Acutis. Parece que el muchacho está durmiendo. Y esa es una gracia muy, muy fuerte que Dios le dio para hacer cosas extraordinarias. Él investigó los milagros eucarísticos, vivía su vida de gracia a través de los sacramentos. Él decía que los sacramentos, la Eucaristía era su autopsia al cielo. Ese es un modelo de personas que vivieron intensamente la gracia actual y la gracia santificante. Dios les dio la fortaleza para hacer cosas extraordinarias. Él fue un apóstol de los medios de comunicación, pero a través de lo que Dios hizo en él. No es lo que muchas veces nosotros queremos emprender proyectos o queremos hacer cosas, pero el problema es que lo queremos hacer con nuestra propia fuerza. Y sin embargo, cuando las cosas se hacen con la fuerza de Dios, entonces las cosas cada vez son extraordinarias. Cuando se hacen con la fortaleza, con la gracia de Dios, son extraordinarias. Por eso dice Jesús, sin mí no pueden hacer nada. Si nosotros no tenemos a Dios, por eso es que nosotros vemos tantas cosas en este mundo. Tanta gente viviendo en la mediocridad, en la vida, en tantas cosas, encenegados en su trabajo, en su vida, sin importarle absolutamente nada de lo que sea la vida en Cristo. Viviendo el día a día a lo que salga. Incapaces de hacer absolutamente nada. Y tal vez hagan proyectos humanos, sí, pero son proyectos que aquí se van a quedar. Lo importante es los frutos que vayas a dar a Dios a través de lo que Él va a infundir en ti. Por eso es que son tan necesarios los sacramentos, porque los sacramentos nos dan de al natural esta gracia que necesitamos, la santificante y la actual. Dice la palabra de Dios, dice que 1 Corintios 12, versículo 13, nadie puede decir Jesús es el Señor, sino con un Espíritu Santo. Si tú hoy estás aquí escuchando esta reflexión y no te has ido, es porque Dios te ha dado la gracia tan grande de poder decir Jesús es el Señor, de poder recibir el Espíritu Santo, de poder proclamarlo a Él, y siéntete muy bendecido de saber que Dios está obrando maravillas en ti en estos momentos. Él te está dando esa gracia, esa bendición en ti para que tú puedas proclamarlo, poder escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas personas se entregan en su soberbia y no pueden ni siquiera escuchar, dejarse enseñar por otra persona? Mucho menos quien está alejado de Dios. A veces nosotros le queremos compartir a familiares y le queremos hablar de Dios y se enojan. Se enojan porque les quieres hablar de Dios, se enojan porque le quieres decir que Dios lo ama, se enojan porque les dices que deben de acercarse a Dios, que deben de regularizar su matrimonio, se enojan porque les estás diciendo cosas que son para su bien. ¿Pero por qué se enojan? Porque están muertos a la gracia de Dios. ¿Cuántas personas a veces prefieren estar buscando esto? Porque esto es una necesidad en nuestra vida. Las personas lo buscan en otros medios y recurren a veces a brujos, a chamanes, o que creen en el famoso horóscopo, o que creen a veces hay personas que creen en la presencia de los fantasmas y cosas así, y a veces quieren tener comunicación con los muertos. Personas que han muerto a la gracia de Dios. Y este texto es muy fuerte.
antes en este versículo dice que nadie puede decir un insulto hacia Dios, nadie lo puede decir si no es de Dios, si el espíritu que tiene es de Dios. Solo las personas que no tienen un espíritu de Dios pueden insultar a Dios. Pero las personas que tienen el espíritu de Dios en su vida no pueden decir algo así. De la misma manera, alguien no puede decir Jesús es el Señor si no tiene el Espíritu Santo en nosotros, es decir, la vida de gracia, estar a través de la vida. Tal vez alguno lo dirá, pero sin convicción o por repetición de palabra. A veces muchas personas les comenta, le habla sobre Dios y se ríen, creen que estás loco. Yo te aseguro que a ti te ha pasado y yo te digo que tú sufres mucho porque muchos de tus familiares que tú ves que están en una situación y quisiera que se acercaran a Dios, no lo hacen. Pero yo te invito a que tengas mucha fe y que confíes en el Señor y que ores mucho por esas personas. Porque verdaderamente necesitamos esta presencia de Dios para poder estar en nuestro fin último, que es el cielo. A través de los sacramentos nosotros recibimos la gracia santificante, la gracia sacramental y el carácter. 3 tipos de gracias. La gracia santificante, pues ya vimos que es ese estado que nos ayuda a alcanzar la salvación. La gracia sacramental es una gracia especial, hay una ayuda sobrenatural que Dios da específicamente en el sacramento y que no se da en otros sacramentos. Por eso es gracia sacramental, porque es algo que da Dios específicamente en el sacramento que recibimos. No vamos a ahondar ahorita en qué tipo de gracia santificada da cada sacramento, porque más adelante lo vamos a ver, a desmenuzar a más detalle cada uno. Y el carácter es un sello indeleble, es algo que nos une, que nos marca completamente para toda la vida. Por eso se le dice que es un carácter, porque es algo que se impregna en nosotros. En la Sagrada Escritura aparecen como sello espiritual. Este carácter nosotros recibimos, por ejemplo, en el bautismo. Es un sacramento que solo se recibe una vez. El sacramento de la confirmación es un sacramento que también se recibe una sola vez. También, por ejemplo, el sacramento del matrimonio se recibe una vez. Son sacramentos que se reciben de cierta manera. Se reciben en alguna ocasión. Por eso se recibe el carácter específico. A lo que se recibe una vez, a eso se le entiende que es como un carácter que nos deja una marca indeleble. Y entonces, para cerrar la reflexión de hoy que estamos hablando de los sacramentos, llegamos al final de esta reflexión con esta conclusión. ¿Qué son los sacramentos que decíamos al inicio? Los sacramentos son, por voluntad de Cristo, por voluntad de Él, son la continuación hasta el fin de los tiempos. Pon mucha atención a esto, porque tenemos que analizarlo y entenderlo, abrir nuestro corazón a esto. Dice que es por voluntad de Cristo son la continuación hasta el fin de los tiempos de las mismas acciones salvíficas realizadas por el Señor durante su vida terrena. Qué grandes son los sacramentos. Hasta el fin de los tiempos es la misma obra que hacía Jesús cuando estuvo aquí en cuerpo y alma, físicamente entre nosotros, y sanaba y cuidaba a sus ovejas y nos cuidaba a nosotros. Como decía, Él es el buen pastor. Cristo está vivo entre nosotros. Eso es lo que nos está diciendo, que Cristo está vivo entre nosotros y está vivo en los santos sacramentos. Lo mismo que Él hacía, Él vivo con su cuerpo físico, lo hace ahora vivo con su cuerpo, pero ahora a través de los sacramentos.
Y en el Catecismo de la Iglesia dice que son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. ¿Qué significa? Que si tú vas a llegar a tus hijos, vas a llevar a tu hijo a que se bautice, es Cristo el que lo va a bautizar. Si tú vas a recibir la unción de los enfermos, es el Cristo el que te va a tocar y te va a sanar, te va a dar la unción de los enfermos. Si tú te vas a casar en matrimonio, es Cristo el que te va a unir a ti en matrimonio. Estos son los sacramentos, es la vida, la obra de Cristo hoy a través de los tiempos. Y hoy tan importante que es que nosotros descubramos a Cristo en la vida de los sacramentos, que las personas no les dan importancia y muchas veces a veces hasta solo escuchan la reflexión de los sacramentos. Solo va a hablar de los sacramentos. Es los sacramentos. Eso ya me lo sé. Con una soberbia tan grande. Porque siempre podemos nosotros descubrir algo nuevo. Yo te aseguro que hoy el Señor está tocando tu corazón. Y yo espero que después de este día tú veas los sacramentos de una forma diferente. Que cada que te acerques a cada uno de ellos, con el corazón ardiendo, en saber que vas a tener ese encuentro con Cristo en ese momento. Porque aunque los sacerdotes son los medios por los que Él los confiere, tú vas a tener un encuentro con Cristo en cada uno de ellos, un encuentro personal. Que tú vivas ese bautismo de tus hijos sabiendo que cuando el sacerdote le está bautizando, es Cristo mismo que está en ese momento actuando, está sanando, así como sanó a ese leproso, así como sanó a los ciegos que encontraban en la calle, que vivamente, que emocionados esperaban con el corazón ardiendo de que Él los tocara y los sanara. Así nosotros debemos de acercarnos al sacramento sabiendo que Él nos va a tocar y nos va a sanar en el sacramento de la unción de los enfermos, en el sacramento de la confesión, en el sacramento del cuerpo de Cristo, cuando nos alimentamos de Él, que Él viene a nosotros. Yo te invito a que a partir de hoy vivas una vida sacramentaria diferente. Y si por diferentes motivos no tienes acceso a ellos, busca a regularizar tu vida. No lo pienses. Si te falta el sacramento del matrimonio, busca casarte. Pero ahí nosotros tenemos esa experiencia muy profunda de Dios. Te voy a invitar a que hagamos un momento de oración ante de nuestro Señor Jesús. Vamos a unirnos a esta capilla de oración perpetua. Vamos a hacer un momento de oración para que a través de lo que hoy hemos reflexionado, trae a tu corazón esta pregunta: Señor, hoy, ¿qué es lo que quieres de mí? Ayúdame a descubrir en plenitud esa misión, ese fin último sobrenatural para el que fui creado. Ayúdame, Señor, a ver más allá de lo que ven mis ojos. Ayúdame, Señor, a ver más allá de ver a un sacerdote imponiendo las manos, de ver a un sacerdote. Ayúdame a ver más allá, a verte a ti en cada momento. Ayúdame a verte a ti en ese sacramento de la confesión que tal vez tiene tiempo que no te confiesas. Ayúdame a verte a ti, Señor. Ayúdame a ver tu presencia viva y verdadera como cuando estabas aquí entre nosotros, cuando caminabas y multitudes te seguían. Ayúdame a mí, dame la fuerza para que yo te contemple a ti vivo en medio de nosotros. Dame un corazón
palpitante, que tenga ardor de ti, Señor, para que, sabiendo que estás tú ahí en los sacramentos, que eres tú, te busque con más fuerza, que supere el miedo, que supere el temor. Muchas veces por esta pandemia nos ha quitado algo tan grande, que es la cercanía de Cristo. Pero Señor, sé que tú me puedes dar a través de tu gracia la fortaleza para poder buscarte a ti cuando llegue el momento. Tal vez ahora no es posible, pero sé que tú me esperas ahí, Señor. Y hoy que te contemplo en este sacramento también vivo de la Eucaristía, que sé que estás tú mirándome. Yo te miro, Señor, pero tú me miras a mí. Tú miras todo mi ser, tú sabes cómo está mi alma hoy. Tú sabes toda la gracia que necesito para no decaer, para no caer en depresión, para no estar triste, para no estar preocupado por lo que está sucediendo. Señor, necesito esa gracia en mí. Que yo aprenda a vivir cerca de ti, Señor. Que yo aprenda a que tú eres siempre y serás siempre. Tu nombre está siempre sobre todo nombre. Tú eres, Señor, el dueño y Señor de nuestras vidas. Tú estás en todo, Señor. Yo te invito en esta noche, aquí enfrente de nosotros está el sacramento, un sacramento vivo. Cristo vivo que está entre nosotros. Pídele esa gracia que tú quieres hoy. Habla con Él con la confianza de que es Jesús mismo. ¿Qué te preocupa? Tal vez hace tiempo que no recibe la Eucaristía. Dile que tiene hambre y sed de Él. Dile que quieres que te alimente. Dile que te ponga los medios para que lo busques en el Santo Sacramento. Dile que lo necesitas, que tu vida sin Él no es nada, que tu vida sin Él no tiene sentido. Y date la oportunidad de ver este rostro hermoso en este sacramento vivo de amor. Se quiso quedar entre tú y yo, entre tú. Jesús se quedó entre nosotros. Jesús está vivo en medio de los sacramentos, en todos ellos, no solo en la Eucaristía. Está vivo y está muy cerca de nosotros. Serás mi santuario en cada Eucaristía. Aquí estás, es Jesús. Míralo frente a ti, míralo frente a ti. Un rostro para contemplar hallarás.
está mayor, que cuando miras el rostro de Jesús en la blancura de ese trozo de pan, la persona de Cristo está. Jesús te quiere amar, Jesús viene a sanar, Jesús te quiere hablar. Aquí está, es Jesús, míralo frente a ti, míralo frente a ti, un rostro para contemplar, hallarás en Jesús, mirada de buen pastor, contempla su rostro, en él hay solución. Un rostro para contemplar es Jesús, tan de vida. Un rostro para contemplar, mírale, que él te mira. Aquí está, es Jesús, míralo frente a ti, míralo frente a ti, un rostro para contemplar, hallarás en Jesús, mirada de buen pastor, contempla su rostro, en él hay solución, es Jesús. Gracias, amadísimo Señor Jesús, por darnos la oportunidad de estar reunidos en esta noche, por todos los que has hecho, mis hermanos, que han abierto tu corazón en esta noche. Quien abre su corazón no es defraudado, porque Jesús siempre está ahí con nosotros, dispuesto a llenarnos de su amor. Que pasen una excelente noche, hermanos. Gracias por darte la oportunidad de compartir esta noche. Gracias por permitirme a mí entrar en sus hogares. Que todo sea para la gloria de Dios. Y gracias por abrirle también sus hogares a nuestro Señor Jesucristo, vivo en la Sagrada Eucaristía.